Hola chicos, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a la clase. Qué bueno que hayan descansado, espero que lo hayan hecho muy bien. Vamos a retomar las clases, espero que todo salga muy bien. ¿Listo chicos? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de tolerancia, intolerancia y respeto religioso. Esto va muy ligado al tema del derecho a la libertad de culto, que es el tema que quise profundizar para que ustedes tengan en cuenta de qué se trata esto del tema de tolerancia, intolerancia y respeto de la religión. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Cuando hablamos de esta tolerancia religiosa, vamos a darnos cuenta de que hay diversas religiones en el mundo o creencias e ideales que tienen las personas, ¿cierto? Y que de una u otra manera actualmente hay leyes o decretos que establecen que debe respetarse la ideología o el respeto de religión o culto libre que tiene la persona. Pues antiguamente no se tenía en cuenta esa ley y hay algunos países que no la tienen. Colombia es uno de los países que tiene la libertad de culto, así sea un país católico, pero da la libertad de que la persona pueda escoger su religión, su ideal, su creencia. ¿Listo? Hay algo muy importante y es que se debe fortalecer esa parte religiosa y esa libertad. La tolerancia religiosa antiguamente, los mandamientos bíblicos y cómo afecta eso a la vida normal del ser humano. Comencemos con parte de los objetivos. Esa tolerancia religiosa habla del respeto y aceptar la existencia de otras formas de vida. Cuando hablamos de otras formas de vida, la forma que otra persona puede tener esa religión puede ser que no comparta sus mismas ideas, sus mismas opiniones, sus mismas creencias, pero de igual manera respeto esa religión, ese libre culto que tiene esa persona, sin llegar a discriminarla, ¿cierto? Es esa tolerancia que yo debo tener. Claro, no va con lo que yo creo, pero de alguna otra manera tiene el derecho a profesar o a creer en lo que pueda llegar a ser sin afectar o dañar a las demás personas. ¿Por qué es importante en este caso esa tolerancia religiosa y es necesaria que todos las tengamos y que sean reconocidas? Porque somos un mundo diverso. Si nos damos cuenta, hay afrodescendientes, hay indígenas, hay personas que somos, en este caso que vivimos en Colombia, que creen en la religión católica, pero cada uno tiene un ideal. Y ahí, hablando de esas minorías, que son como los afrodescendientes, indígenas, LGTBI, un ejemplo, también hacen parte de ese proceso en donde ellos escogen su creencia, pero vuelvo y repito, respetándola del otro. Así como yo tengo una religión, puede ser cristiana, o mi compañero católico, mi compañero budista, o mi compañero que tiene su creencia indígena o afrodescendiente o LGTBI, de una otra manera todos debemos respetarnos sin discriminar, sin afectar y siendo tolerantes, respetando la opinión. Los derechos humanos, obviamente, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, establece ese mismo derecho a la libertad de culto. El artículo 18 habla de la ley sobre todos los derechos humanos y hablan de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar religión o creencia, así como la de libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto público como en privado, por la enseñanza de la práctica del culto y la observancia. Esto aplica para todos, sin llegar a afectar a nadie. Entonces los derechos humanos hablan de tener esa libertad. Continuamos y es que la tolerancia religiosa en la antigüedad, antiguamente los paganos en general no eran muy tolerantes. Entonces antiguamente había múltiples dioses, ¿cierto?, que eran aceptados en otras culturas y existían otras versiones de sus propios dioses. Entonces démonos cuenta con el catolicismo, en donde se creía en Dios, pero en Grecia había parte de Roma que creían en los dioses, diferentes dioses, por su fuerza, conocimiento, sabiduría, y que creían en esos dioses. Cuando llega la religión, como el cristianismo, la iglesia católica, buscan algo muy importante que es la conversión, es la doctrina de creer en Dios y obviamente creer en un solo Dios. Por eso vemos diversas religiones como las monoteístas y las politeístas. Monoteísta, que hay una creencia en un solo Dios; politeísta, que creen en varios dioses y que igual tomaron un papel determinante en la época porque fue una época de una nueva era religiosa. Hablamos de un nuevo grupo, es el Islam en la Edad Media. Cuando hablamos del Islam, es uno de los que primero establece en la práctica de la creencia
y es porque recuerden que la historia comenta también de el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y ahí ese Imperio Romano de Oriente empieza a hablar de ese Islam después de terminar el imperio, empieza esa edad media donde se empieza a llevar la religión islámica, y en donde empieza esa práctica de creer en el Dios Alá con Mahoma, y llevar el libro del Corán, que era una de las religiones monoteístas, creían en un Dios, pero no en el Dios del cristianismo ni del catolicismo. Vemos también en la religión católica cristiana los mandamientos bíblicos. Habla de la tolerancia tradicional, que obviamente es compatible con los fundamentos bíblicos, en donde habla de la creencia de que amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Habla de esos diferentes mandamientos. Aquí nos habla del soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Esa es una de las formas que enseña la Biblia de cómo nosotros podemos tolerarnos y respetar la religión del otro sin llegarlo a afectar. Aquí también nos habla de, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si yo, siendo cristiano, católico, de otra religión, debo pretender o creer que ese que es mi hermano, ese que es de mi misma religión, debo aprender a tolerarlo. Así no lo sea, pero debo respetarlo. ¿Por qué se habla de este tema? Es porque desafortunadamente hay muchas religiones, muchas creencias, pero a veces no se halla el respeto. Entonces puede que haya una ideología, puede que haya una creencia, pero de igual manera cada uno profesa su creencia, pero debe haber un respeto, una tolerancia, no discriminar ni afectar a otra persona, tanto el uno como el otro. ¿Esto cómo afecta a nuestra vida diaria? En la historia nos han hablado de cómo han habido guerras precisamente por haber estas diferentes religiones, en donde de una u otra manera, al creer en su propia religión, creen de una u otra manera en violentar a las otras. El Islam es una de las religiones que más muestra que al no creer en Alá o no creer en el profeta Mahoma, puede llegó un tiempo a una guerra santa en donde el que no creía era asesinado. Entonces crea una guerra precisamente por querer matar a todos los que no hicieran parte de su religión, y eso no puede ser así, ya que el derecho es libre culto, libre religión, y no puede llegar a afectar a otras personas, pero sí pasó en la historia. Entonces es importante enriquecernos de valores, de respeto hacia los demás, de no irrespetar la religión. Por eso es importante que desde casa los principios fundamentales de familia nos enseñan a nosotros de que si nosotros oramos, creemos, profesamos una religión, debemos mantenerla y respetarla, no discriminando al compañero o a la compañera por su creencia. ¿Listo? Esto es muy importante. Aquí muestra algunas referencias bibliográficas del tema para que las puedan tener en cuenta. Igual la presentación que acabo de hacer también es parte de lo que allí hablan sobre el derecho a la libertad y de culto. Listo, chicos, eso hace parte del tema del derecho a la libertad de culto. Les agradezco, por favor, tomemos nota de apuntes de este tema, de esta explicación, para que lo tengamos allí presente. Listo, y esta explicación lo toman allí en el cuaderno y me envían evidencia, ¿vale? Que estén muy bien, chicos, gracias.